Comunica, presenta la inteligencia artificial en la educación superior con la doctora Emilia Castillo Ochoa. Conduce Fabiola Patiño, un podcast de Voz Radio Online. Hola, buen día. Nos encontramos con la doctora Emilia Castillo Ochoa, quien nos va a responder unas pequeñas preguntas. Hola, doctora. ¿Usted utiliza la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Sí la uso a partir de la práctica docente para la investigación o generación de conocimiento y para la comunicación de la ciencia. Ok. ¿Y cuál es el tipo de inteligencia artificial que usted usa? Mira, la que más nosotros estamos utilizando es todo aquel producto que nosotros a través de las plataformas existentes podemos diseñar, pero también podemos difundir. Es el que más estamos utilizando. Ok. ¿Y por qué considera usted necesario porque usted considera que es necesario usar inteligencia artificial? Porque estamos nosotros ahorita en una fase de transformación y cambio. Y a las instituciones de educación superior, según la perspectiva de la Asociación Nacional de Universidades, la ANUYES, en su perspectiva 2000-2025, se suponía que en ese periodo iba a haber innovaciones en el perfil de formación del profesorado, ¿sí? Okay. Que fuéramos personas o las personas que ingresaran posterior a nosotros que tuvieran un perfil de un desarrollo profesional, ¿sí? De conocimiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ir más allá de transmitir información a través de ellas, sino con todas las herramientas que esta nos proporciona, poder nosotros diseñar, ¿sí? En este caso, material para la docencia, pero también facilitarnos a través de la obtención de información, ¿sí? La generación de conocimiento y que fueran periodos más cortos. Cuando nosotros iniciamos, concluimos un proyecto y luego diseñamos una propuesta de cambio, ¿sí? Eso es por un lado. Y lo otro, se suponía que íbamos a estar habilitados para innovar con nuevos diseños, ¿sí? Que nosotros le denominamos material didáctico, pero son nuevos diseños donde al alumno se le hiciera más atractivo, ¿sí? La adquisición de nuevos conocimientos y con esto estuviéramos más acorde, ¿sí? Al perfil del estudiante que ya dejó de ser nativo digital. Antes decían, es que el nativo digital no, pues ya no son ni nuevas tecnologías, pues ellos nacieron cuando las nuevas tecnologías, pero estas generaciones actuales, ellos tienen un nivel de alfabetización digital mucho más alto en ocasiones que los profesores que ya estamos casi en fase de retiro. Pero las transformaciones de los perfiles que decían, tienes que tener un conocimiento alto en conocimiento en uso y adopción, ¿sí? Tecnológica. Uh-huh. Tienes que trabajar colaborativamente con grupos interdisciplinares. Tienes que adaptarte, ¿sí? Al uso, ¿sí? de esta que ahorita ya es la inteligencia artificial, ¿sí? Para incorporarlos en los procesos de generación de conocimiento, de comunicación de la ciencia, pero en la formación de las y los estudiantes, ¿no? Okay. Y posteriormente dicen que un profesor habilitado en este sentido era el que también iba a educar a las y a los estudiantes en la selección de la información. Entonces, de toda la información a las que se tiene acceso, ¿sí? ¿Cuál sí es una información que pasa por un proceso científico y que es veraz y que el alumno aprendiera a ser selectivo con esa información para que fuera formativa? Una cosa es estar consumiendo información y otra es que hay información que te esté educando, formando, transformando. Y eso también iba a ser función de las instituciones y del profesorado. Pero lo otro era que esto iba a formar competencias, habilidades, nuevos conocimientos en los alumnos que le facilitara su inserción en el mercado laboral y el desarrollo o la venta de sus prácticas profesionales de la licenciatura en que era egreso, en este caso. Pero en ese mercado laboral, también había una innovación y una transformación. El mercado laboral ya no va a predominar para el 25, se suponía, en
en esta perspectiva del 2000 a 2025, iba a coexistir el mercado laboral presencial y el mercado laboral virtual. Y teníamos que prepararlos para el trabajo virtual con grupos interdisciplinarios y trabajo colaborativo, pero en la virtualidad, ¿sí? Entonces, esos procesos sí se han iniciado en las instituciones de educación superior. En el caso de la Universidad de Sonora, del 2004 a la fecha, se han observado notables transformaciones, pero ha habido resistencia para innovar y ir adoptando, ¿sí? Y adaptándonos a estas innovaciones y a estas transformaciones. ¿Y qué pasa? En ocasiones nos rebasa, ¿sí? El contexto externo, ¿sí? Y las prácticas y los roles de los que estamos en los contextos internos van más lentos, ¿sí? Y en un estudio que nosotros hicimos hace ya 10 años sobre adopción tecnológica del profesorado, argumentaban que usaban poco, ¿sí? la tecnología en sus procesos de generación de conocimiento, comunicación de la ciencia y docencia, porque no tenían equipo. Pero hicimos nosotros el inventario del equipo que tenía el profesor de tiempo completo con base indeterminada, y había un porcentaje muy alto del profesorado que sí tenía el equipo en su cubículo, por ejemplo. Y viene una política externa, que fue el programa de mejoramiento del profesorado, que le llamamos PRODEP, ¿sí? Que te equipaba cada 3 años. Si tú producías y eras perfil PRODEP, le decíamos así, y te daba para equipo de cómputo. Y es como en la trayectoria mía me hice en los últimos, yo creo 2 décadas, de equipo, de equipamiento y de mobiliario. Y de mobiliario no lo compra el maestro de tiempo completo, no lo asignaba PRODEP, ¿sí? A través de la participación con él. Entonces teníamos el apoyo PRODEP, hubo fideicomisos especiales para el equipamiento, pero fue lo primero de las transformaciones en la universidad. La primera que hizo fue la adquisición de equipo con fondos federales y con ingresos propios, ¿sí? Entonces comprobamos nosotros que había partidas federales e internas para el equipamiento, y primeramente se empezó con el equipamiento y digitalización de toda la parte de gestión, y una segunda etapa fueron los profesores, y la tercera etapa fueron los centros de cómputo, ¿sí? Entonces hubo centros de cómputo por carreras, por divisiones, y había algo para los estudiantes que si no poseían conexión o equipamiento en el hogar, tenían la biblioteca. Y nosotros, para varios proyectos de alfabetización digital para adulto mayor, que lo tenemos desde hace casi 2 décadas, los dábamos antes en biblioteca, porque siempre ha tenido los primeros software llegan ahí, el equipamiento de última generación llega ahí, y las bases de datos, ¿sí? Pero es en algo que aún salimos bajos. Nuestros alumnos no asisten a bibliotecas, no asisten al centro de cómputo de bibliotecas. Es muy baja la consulta de bases de datos para buscar información para tareas, para proyectos de tesis, para proyectos de investigación, o simplemente hacer una tarea que les piden como conocimiento previo, ¿sí? Antes de dar un tema nuevo o novedoso el profesorado. En eso seguimos bajo. Entonces creo yo que la adopción tecnológica sigue siendo lenta, hay resistencia, ¿sí? Y equipamiento, pues lo ha habido. En el caso de ciencias de la comunicación, fueron de los primeros laboratorios en ciencias sociales que surgieron como laboratorios para entrenar competencias, y se viene equipando, ¿sí? No con la periodicidad de innovar el equipo que quisiéramos los responsables o quisieran los responsables, pero la historia queda registrado, ¿sí? Y en nuestros informes de que sí nos equiparon, ¿sí? En su momento, y con equipo de última generación. Falta dar seguimiento a nuestros diagnósticos para
ir innovando en el equipamiento, pero también una buena campaña de difusión entre el profesorado y dirigida a los estudiantes sobre la relevancia de adoptar, ¿sí?, estas innovaciones para incorporarlos en nuestro desarrollo profesional como nuevo conocimiento, los docentes y las docentes, y el alumno también empieza a adoptar a partir de cursar un currículo de una determinada licenciatura. ¿Por qué? Porque en el mercado laboral externo se lo van a pedir. No es lo mismo hacer una producción, ¿sí?, de hace 15 años, ¿sí?, ya sea en formato de video, formato de radio, etcétera, a la actualidad, ¿sí? Entonces, los accesos que tú tienes, y tenemos nosotros que innovar en esa parte, innovar en licencias, estamos muy lentos en licencias, y empezar nosotros a hacer los adoptantes tempranos. ¿Qué es un adoptante temprano, según Roger? Aquel que está sensibilizado para adoptar una innovación que va a generar una transformación y un cambio. Y ese innovador temprano va a sensibilizar a otro grupo, hasta llegar a un grupo que se llama mayoría temprana, que adopta esa innovación para que haya transformaciones y cambios, pues. Pero eso se va a lograr si hay de parte de la institución y de los responsables una buena campaña de sensibilización. El por qué tenemos que adoptar la inteligencia artificial, cuáles son los aspectos favorables y cuáles son sus desafíos, ¿sí?, en este caso. Y ahorita en cualquier congreso vas a ver la inteligencia artificial en el campo del derecho, la inteligencia artificial en el campo de la educación, etc. Bueno, pero hay que irnos a qué es la inteligencia artificial, cuáles son los aspectos favorables y cuáles son los desafíos que tenemos de manera individual las y los profesores, las y los estudiantes, y cuál es la función de los líderes de una institución educativa para que esa adopción se vaya dando de manera paulatina, ¿sí? Y sensibilizar sobre en qué va a favorecer relacionada con la función de la institución y con los roles y prácticas del profesorado, principalmente en el proceso formativo, porque si no se va a dar un desnivel entre el perfil de las y los estudiantes que estamos formando y los requerimientos, ¿sí?, que tiene el mundo laboral externo. Y entonces esos desfases tenemos que irlos armonizando, ¿sí?, porque va a haber un desfase, puede haber un desfase en esto. Cuando yo hablo con un contador y me dice, cerraron la licenciatura, tal. ¿Por qué? Porque nomás egresaban 9 alumnos, 8 alumnos, me decía, ¿no? Entonces, y le digo, ¿y por qué crees que se cerró? Porque ahorita, dice, cualquier estudiante, ¿sí?, conoce programas, ¿sí?, para innovar, ¿sí?, y llevar de manera digital la contabilidad. Y para eso no se requería una licenciatura, sino se requería alguna asignatura, alguna capacitación que incluyera. Entonces, esos saberes de esa licenciatura pues fueron absorbidos por otras licenciaturas, por ejemplo, contador público, administración de empresas, entonces deja de hacer la otra. Entonces, este es un ejemplo que, pese a las resistencias que ha habido a las condiciones de infraestructura, cuestiones estructurales, a veces recorte presupuestal para ello, las generaciones de estudiantes han ido conociendo sobre el uso de la tecnología y van a tener la inmigración de una manera paulatina a todo esto que conforma la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que innovar, pero las personas y los actores, pero principalmente que estas innovaciones dentro de las instituciones educativas queden dentro de el currículo, y dentro del currículo los planes de estudio, ¿sí? Porque te puedes encontrar con un fenómeno. Yo voy a dar esta asignatura, por ejemplo, de producción, ¿sí?, pero
dice que yo tengo que manipular este programa para generar un producto comunicativo. Y al rato alguien te va a decir, pero ¿dónde están los perfiles? ¿O dónde se transformó el perfil de los maestros que han venido dando esas asignaturas para que las puedan dar? ¿Sí? Entonces, en ocasiones puedes tener ya planeado este nuevo conocimiento, pero puedes no tener los perfiles de quién posee ese conocimiento o innovó en ese conocimiento para que te pueda dar contenidos, ¿sí?, nuevos en este caso. Entonces, cuando nos habla de que tiene que todo ser así, se va a planear con inteligencia artificial, se van a modificar contenidos, ¿sí?, las formas de contenidos, pero también las formas de transmitir. Entonces, la gente dice, es que yo tengo mis dudas. ¿Y quiénes sí van a adoptar? La gente que está sensibilizada y que tiene la cultura o la disposición al cambio y a innovar. Esa es la gente que va a adoptar este cambio que viene y que ya nosotros no lo podemos detener. ¿Sí? Okay. Pues muchas gracias por su respuesta, la verdad. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos cada semana con un nuevo tema. Comunica es un podcast de Voz Radio Online. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, conducción Fabiola Patiño. Realización Marcela Martínez. Universidad de Sonora.